Muy buenas tardes, queridos amigos, compañeros, colegas y todas aquellas personas que se van acercando progresivamente a nuestro espacio, a este espacio virtual real, donde nos encontramos para conversar, para saludarnos, para intercambiar experiencias acerca de esa enorme complejidad que llamamos vivir. Vivir viviendo. Buscar la manera de cada día poder ser más felices, más productivos, más prósperos, más longevos, más armónicos, más saludables. Esa es la intención y ese es el alcance de estas conversaciones que las llamamos Hablemos Claro por una razón muy sencilla. La vida es extremadamente compleja. La vida, si nosotros no sabemos cómo asumir esa complejidad, si no sabemos cómo simplificar esa complejidad, se nos hace complicada. Ese es el paso, digamos, que muchas veces damos sin darnos cuenta, sin estar muy enterados de la situación, pero nos acercamos pues a cada vez más ignorancia, a cada vez más sufrimiento, a cada vez más queja, más lamento de la vida, como si fuera algo que nos cae encima y no donde nosotros tenemos una alícuota importante de participación en aquellas decisiones que hacen que tomemos esa ruta o una ruta totalmente diferente, que es la propuesta que nosotros tenemos. Bueno, que nosotros recogemos, perdón. Porque a lo mejor podríamos decir, en el colegio y en la intención de Neurocódex, no está, digamos, ser muy creativos como tales, sino más bien nosotros lo que hacemos es recoger de todo el planeta o de la mayor parte de aquello que podemos recoger, que podemos llegarle, que podemos alcanzar y unirlos, cazarlos, como decimos, cazarlos con Z y cazarlos con S, ¿verdad? Esos distintos aportes, esas distintas cosas que nos permiten vivir cada vez mejor y mejor. Por ello, un gran abrazo para Diana, para Maigualida, que se están incorporando por acá por Facebook, y también Karina y otros que se van incorporando por acá por Instagram. Nuestras dos grandes rutas, ¿verdad? O nuestros dos grandes espacios para podernos reunir, aunque materialmente, como siempre decimos, estemos en distintos espacios y en distintos tiempos. Por eso siempre insistimos, el sueño de don Albert Einstein. Ahora, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Tenemos para hoy esta frase. Esta frase es la que está en el frontispicio del templo de Apolo, en la antigua Grecia, que simplemente traducido al castellano de hoy sería conócete a ti mismo. Como la máxima posibilidad que apreciaban los griegos de cuál era la manera de nosotros ir al camino de esa felicidad auténtica y extrema que todos en general buscamos, que todos en general anhelamos, que todos en general perseguimos. Felicidad auténtica y extrema que nosotros la vamos aterrizando cuando decimos es una vida próspera. Si próspera, ¿qué significa? Que yo voy en mejoramiento continuo, que yo cada día tengo más posibilidades de desenvolvimiento. Eso es lo que significa próspero.
productiva, en el sentido de que los esfuerzos que yo hago, en cualquier cosa, son compensados con resultados. Próspera, productiva, longeva. ¿Qué significa longeva? Que cada vez podemos vivir más y más años. Ahora, ¿cómo vivimos esos más y más años? En modo saludable, es decir, lleno de energía, lleno de opciones y posibilidades de seguir haciendo aquellas cosas que yo quiero hacer, de seguir haciendo aquellas cosas que de alguna manera me benefician para esos componentes que he mencionado, más el componente de armonía. ¿Qué significa armonía? Que yo cabalgo al mismo ritmo que las personas que me rodean. Y de ser posible, es nuestra ambición, ojalá lo logremos en un momento, toda la especie cabalgue al unísono en una dirección de cada vez más logro en lo que estoy diciendo. En síntesis, eso es lo que podemos llamar la felicidad auténtica y extrema. Ir tras esa finalidad. ¿Lo alcanzaremos? ¿No lo alcanzaremos? Todo depende. Como decía el gran maestro Jorge Luis Borges, nadie sabrá si fue feliz o no hasta el mismo instante de su muerte. Por lo tanto, nosotros lo que sí tenemos claro es que hay una serie de competencias que nos permiten acercarnos cada vez más a ese resultado y a vivir cada vez más frecuentemente en ese resultado. Y aquí voy a citar nuevamente a Jorge Luis Borges, que nos dice Jorge Luis Borges: el destino humano de breves dichas y largas penas quizá es instrumento de otro. Eso lo recoge el poema De que nada se sabe. ¿Cuál es nuestra finalidad con Hablemos Claro? Poder decir, el destino humano de largas dichas y breves penas es en gran medida instrumento de nosotros mismos. Y para poder lograr eso, ¿verdad?, es requisito que yo conozca quién soy. Es decir, que yo conozca el conjunto de mis competencias y que yo sepa en qué momento desplegarlas para ir tras los resultados que queremos. Eso es conocernos. Un abrazo para José Infante desde Argentina. Muchas gracias, Barón Infante. Un gran abrazo. Natalia, por supuesto, un gran abrazo, y Marco también. Ok, Marco nos habla de los sabotajes internos. Sabotajes internos. Ok, ya nos vamos a referir a eso, Marco. ¿Qué es eso de sabotaje interno? Significa que hay un aspecto mío que yo estoy conociendo que no está cuadrado con el resto de mis intenciones para navegar en la ruta que hemos dicho que queremos navegar. Eso es lo que significa, ¿verdad? Sabotaje interno. Si mal entiendo, Marco, ¿no? Que esa es un poco la idea cuando utilizamos el término de sabotaje interno. Y voy a apelar a otra cosita muy interesante, que es una oración que me mandó, un mensaje que me envió una de nuestras queridas miembros asociados al Colegio Neurocódex, donde nos decía, a los miembros del colegio, nos decía que conocerse a sí mismo implica conocer la vida. Interesante, ¿no? O sea, para yo conocerme, necesito conocer ciertas características de la vida misma. ¿Por qué? Porque uno de los errores garrafales que hemos cometido en la historia de la humanidad como especie
es habernos creído parte externa de la naturaleza, ¿ya? Como seres especiales que no formamos parte del resto de la naturaleza. La ciencia, a mí me gusta llamarla, esa historia delictiva del conocimiento humano. ¿Y por qué digo esa historia delictiva? Porque es una historia de robos y secuestros al pensamiento mágico, ¿verdad? Esa idea de que nosotros éramos separados de la naturaleza, que esto era la naturaleza y esto éramos nosotros, es un producto del pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? El pensamiento que nos gusta. ¿Cómo nos gustaría que fueran las cosas? Eso es el pensamiento mágico, ¿ya? Que es distinto de cómo son las cosas. Entonces, cuando yo digo muchas veces, no, yo sí me conozco, en realidad lo que estoy diciendo es, a mí me gustaría conocerme. Me conozco poco, pero a mí me gustaría conocerme. Entonces, cuando yo digo, yo me conozco, lo que quiero decir es, a mí me gustaría conocerme y por lo tanto me comporto como si me conociera. ¿Ya? Desengañémonos. Por eso esta famosa frase en el frontispicio de el templo de Apolo, ¿no? Que nos recordaba, mire, conocerse a sí mismo es la empresa más compleja y difícil que usted puede emprender en la vida, ¿ya? Y ya por aquí Maigualida nos asoma a algunos conceptos importantes para eso, ¿verdad? Cuando nos dice nuestra competencia las manejamos de manera inconsciente. La respuesta es un rotundo sí. Y de eso se encargó, bueno, el pensamiento científico. El pensamiento científico, por eso a mucha gente le resulta aburrido, le resulta imposible de abarcar o le resulta incómodo. ¿Por qué? Porque el pensamiento científico va precisamente por encima de ese pensamiento mágico de yo creer que lo que yo creo es la realidad, de lo que yo sospecho, de lo que yo siento que es la realidad. Como dice Avis, hablemos claro. Dentro de la complejidad de quiénes somos, para yo decir quién soy yo, tengo primero que decir, la primera cosa, yo soy miembro de una especie, la especie humana. La especie humana es miembro de una familia que son los antropoides. Es decir, aquellos animalitos que pueden caminar en dos patas y que además son mamíferos, ¿ya? Entonces, así vamos, apelamos por ejemplo a las categorías biológicas, pues sabemos que somos mamíferos, o sea, es decir, que formamos parte de los animales terrestres, que Es decir, nosotros no estamos por fuera. Entonces, la primera cosa, si yo me quiero conocer, es aceptar el hecho de que yo estoy signado, en gran medida, ¿verdad? Y ya vamos a aclarar eso, estamos signados por unas características propias de la especie, que a su vez tiene características propias de los mamíferos, que a su vez tiene características propias de los animales, que a su vez tiene características propias de los seres vivos, que por lo tanto somos ADN dependientes, ¿verdad? Que a su vez dependen de los cambios físico-químicos que ocurren en toda la naturaleza. Es decir, como lo decía aquel fabuloso físico, divulgador de la física, que nos señalaba que somos polvo cósmico. Cada uno de nosotros es parte del polvo cósmico, que en concreto se ha organizado de una manera particular, ¿ya?
Y esa manera particular de organizarnos nos dio la característica de tener mente, o de mentar más bien, ¿ya? Es decir, de poder pensar acerca de. Entonces yo puedo pensar acerca de mí mismo, ¿ya? Ya vamos aterrizando, ¿verdad? Ah, yo pienso acerca de mí mismo. Y al pensar acerca de mí mismo, yo opino acerca de mí mismo. Es decir, doy una versión de quién soy. Ahora, esa versión, como les digo, está asignada por el hecho de nosotros tener un ADN en primer lugar, es decir, un código genético de instrucciones de nuestra potencialidad. Potencialidad, por ejemplo, esta mano, que ahorita está abierta, en este momento está abierta, tiene la potencialidad de agarrar objetos y levantarlos. Cosa que estoy haciendo en este otro momento. Es decir, que en un momento dado yo puedo agarrar objetos, colocarlos sobre la mesa y volver a abrir mi mano, con lo cual no estoy agarrando nada, pero tengo la competencia de agarrar. Y eso es lo más importante para nuestras vidas. Hablemos claro. Lo más importante para nuestra vida es que nosotros tenemos competencias. Es decir, esas competencias pueden ser afectivas, motoras, cognitivas o intelectuales y de interacción humana. Entonces, ¿quién soy yo? Vuelvo a preguntarme si quiero conocerme a mí mismo. Si quiero conocerme a mí mismo y contestar la pregunta de Del Valle, ¿verdad? ¿Cómo hago para saber y preguntarme quién soy? Tengo que saber, cuáles son las competencias que yo tengo instaladas. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos con la competencia de hablar, nacemos con la competencia de caminar, nacemos con la competencia de interactuar, nacemos con la competencia de sentir. Y eso lo vamos alimentando en el proceso de crecimiento. ¿A través de qué? De la interacción con los demás. Entonces, la primera cosa importante que quiero decirle, mi querido amigo, y por favor no se me desmayen en este momento, es que todos nosotros, sin lugar a dudas, los que estamos aquí en esta mesa virtual reunidos, somos genios, somos creativos, somos profundamente creadores. Tenemos la potencialidad de ser creadores. Cuando la ponemos en marcha, ahí es donde está el problema. ¿Ya? Ahí es donde está la limitación. ¿Por qué? Yo se lo digo a los estudiantes en la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Yo les digo, el primer día de clase se los digo, señores, todos ustedes son genios. No, yo soy bruto, yo soy retrasado mental, a mí me cuesta mucho aprender. Eso no dice nada de tu genialidad. Pero tú aprendiste las dos cosas más complejas que existen sobre la faz de la Tierra para un ser humano. En primer lugar, aprendiste a caminar, lo cual implica coordinar más de 200 músculos que, como en un juego de fútbol, como un equipo de fútbol perfecto, donde saben cómo lanzar la pelota esquivando al equipo enemigo, tú hiciste eso y lo lograste por tus propios medios. Por tus propios medios. Caminar. Esa es la primera empresa genial que realizamos. Pídanle a un perro que camine. No tiene las competencias. Y sin embargo hay perritos que con un buen entrenamiento, ¿verdad? Hacen ciertos movimienticos un ratico, pero después se cansan y bajan, ¿no? Y la otra competencia que nosotros tenemos es hablar.
Hablar es, y sobre todo conversar, es la actividad más compleja incluso que el mismo caminar. Entonces, si ustedes hablan y entienden el idioma, si ustedes están captando lo que yo estoy diciendo y entendiendo las palabras y cómo las voy articulando una con otra, es porque ustedes funcionan en nivel genio. Es porque ustedes tienen la creatividad dentro de ustedes indispensable para poder articular y armar lo que sea. ¿Ya? Esa es la realidad de la vida. Ese es el mensaje que ahora hemos descubierto gracias al siglo XXI, que tiene cuál característica, que tiene por lo menos unos 8 o 10 mil años recopilando la información necesaria para que lleguemos a esto. ¿Ya? Nos dice Barón José, la expresión artística, un momentico que se me corrió, la expresión artística, ajá, ya, un segundito que tengo que venir para acá, para ver qué fue lo que se me perdió el cursor. Entonces fíjense, por ejemplo, cuando yo encuentro un obstáculo, el cursor en este momento se me congeló. Entonces, cuando yo encuentro un obstáculo, ¿qué hago frente a este obstáculo? Voy a mi memoria, ¿verdad? Voy a mi memoria y digo, ¿cómo fue que yo puse en marcha mi competencia las veces anteriores para ponerla en marcha ahora? Si yo dudo de mi competencia, si yo creo que tengo una artritis mental, no lo voy a hacer, ¿verdad? O si yo padezco una artritis mental, lamentablemente sí hay artritis mentales. Pero otra cosa es que yo tenga dolor articular y otra cosa es que yo tenga artritis. Son dos niveles diferentes del mismo proceso, ¿ya? Vamos a ver si ya... No se me corría el cursor, no se me corría el cursor, así que no. Déjenme ir un poquito atrás. Sí, es que creo que la computadora está un poco lenta y... Ok. Entonces aquí nos dice Barón José, la expresión artística me permite una constante búsqueda de mí mismo como una continuidad creativa, la narración, la pintura, la música y la investigación de mí y de mi entorno. Exactamente, Barón. Solo que yo quitaría lo de artística. La expresión, cualquiera que sea, me permite una constante búsqueda de mí mismo. Por supuesto, coincido contigo, Barón, en que la narración, la pintura, es decir, la música, todas esas empresas estéticas que llamamos, por supuesto, facilitan el camino. ¿Por qué? Porque tienen una gran riqueza lingüística, porque tienen una gran riqueza afectiva, y entonces ponen a comulgar los diferentes componentes que hacen que nosotros hagamos posible lo que hacemos. Afecto por una parte, afecto, emociones y sentimientos, pensamientos por otra, es decir, cognitivo, cognición y lógica, acciones específicas, movimiento, cambio en mis acciones, ejercicio, sueño, etcétera, etcétera, e interacciones. He cultivado mi capacidad empática, he cultivado mi capacidad de entender al otro, he cultivado mi capacidad de entender que cuando iniciamos una conversación estamos en niveles distintos y que la parte de la tarea es que tenemos que equilibrar esas dos cosas, que pasa por reconocimiento del otro, reconocimiento de mí mismo, calificación de igualdad, para poder establecer una comunicación congruente y coherente. Están viendo la complejidad y cómo podemos simplificar esa complejidad con la finalidad de ir tras los logros que nos interesan. Natalia nos dice, somos únicos y con eso halago, doctor. Exactamente. Entonces eso nos permite entender que somos un milagro único e irrepetible.
Pero que a su vez, el ser un milagro único y repetible hace que yo tenga que hacer un proceso especial cuando entro en contacto con otro para poderme entender y casar con esa otra persona. ¿Ya? Y es parte de la dificultad. Por eso, conocerse a sí mismo es conocer las reglas de la vida. Eso es conocerse a sí mismo. Es decir, cuando yo conozco las reglas de la vida, cuando conozco las reglas de la vida de la especie humana, y por lo tanto puedo derivar las acciones específicas que corresponden a cada momento y cada constante de mi andar por el mundo. Marco nos dice, este tema de conocerse a sí mismo se resumiría en una frase: solo venciéndote vencerás. Ok, cuando lo ponemos en modo, digamos, superar lo que tú habías señalado anteriormente, los saboteadores internos. Pero al lado de los saboteadores internos, si los saboteadores internos supongamos que están aquí, al ladito están los potenciadores internos. Entonces, ¿de qué se trata? Esto para mí en este momento es un inconveniente. Bueno, sustituyo, en vez de agarrar con la mano izquierda, agarro con la mano derecha. ¿Ya? Y busco a ver qué es lo que me quieren decir esos saboteadores internos, o lo que yo llamo saboteadores internos, ¿verdad? ¿Qué me quieren decir? Y es parte del conocernos a nosotros mismos. Nos dice Maigualida, somos un sistema, el modelo estándar del diseño humano. Ya no podemos vivir inocentemente. Exactamente. Entonces, en el Colegio Neurocódex, nosotros recogemos todo esto en una ecuación. Y no empiecen a temblar, por favor. Una ecuación nos brinda la maravilla de simplificar la complejidad para hacerla accesible a nuestro proceder. Eso es lo que es una ecuación. Por eso aquella frase famosa de Kurt Lewin es una maravilla. No hay cosa más práctica que una buena teoría. ¿Ya? Una buena teoría te da el mapa para tu transitar, te da el GPS, te da la ubicación. Mire, usted está en este punto. Entonces, usted está en este punto y se quiere desplazar para este otro punto. Entonces, siga por aquí porque esa ruta ya está trazada. Esa ruta ya está construida. ¿Y quiénes construyeron las rutas de nuestra vida? Bueno, es el esfuerzo que vienen haciendo y seguimos haciendo desde los griegos y desde la antigüedad en el mundo oriental y en la sabiduría ancestral de nuestras tribus primigenias hasta el día de hoy, cazando y cazando todos esos aportes. Ese es el proceso que nosotros entonces estamos empeñados en recoger, ¿verdad? Para brindarlo a todo el que ponga en práctica las fórmulas que nosotros le damos. No es que usted va a hacer exactamente esto, no. Usted esa fórmula la tiene que contextualizar, ese es su trabajo. O sea, usted tiene que aprender, por ejemplo, cuándo va a comer arroz, cuándo va a comer vegetales, cuándo va a comer pollo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted come todos los días lo mismo, probablemente usted se desnutra. Entonces, si usted tiene una fórmula para decirse a las personas, buenos días, ¿cómo está usted? Qué bien la ha pasado. Sonríe. Así como esas fórmulas que a veces le dan a uno por ahí. Sonría. Y resulta que la persona está en un duelo y usted le sonríe, la persona lo va a ofender. Se va a sentir ofendida. ¿No? Entonces, no son formulitas cerradas. Las fórmulas nunca son cerradas. Recuerden ustedes que las fórmulas se hacen con X y Y. Es decir, usted lo puede sustituir con N cantidad de elementos en la experiencia cotidiana. Y eso es lo que es importante transmitir, porque eso se trata de la habilidad. Es como que usted intente caminar siempre de la misma manera en todo terreno. Si usted intenta, por ejemplo, caminar como lo hace sobre una calzada de una ciudad donde la calzada esté bien hechecita,
¿verdad? Y usted intenta caminar de esa misma manera subiendo una montaña, subiendo el Cotopaxi, por ejemplo, o subiendo el Everest, usted se va a caer, usted se va a tropezar, probablemente usted se va a matar si está muy alto. No, yo tengo que ajustar, esa es precisamente la gran capacidad humana, que yo ajusto a cada circunstancia el modo de conducirme, aun cuando ya yo sé cuál es mi estilo de conducirme. ¿Ya? Nuestros padres, dice el Valle, muchas veces nos limitan a través de su crianza. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque los padres te quieren vender una fórmula única. Es decir, los padres muchas veces, por la ignorancia, por no conocerse a sí mismos, ni conocer todo esto que estamos hablando de que conocerse a sí mismo implica conocer las reglas de la vida, ¿verdad? Entonces nos dicen, esto es así, ustedes tienen que comportar así en todos los escenarios. Y no nos podemos comportar igual en un velorio, que en una fiesta, que en el trabajo, que en la universidad, que en la calle, que en un bar, que en un campo de juego. Siempre tenemos que ajustar esas competencias a la intención y el contexto en que me estoy moviendo. No es lo mismo que yo quiera agarrar esto, no tengo que hacer el mismo esfuerzo ni la misma presión para agarrar esto que para agarrar esto otro. Son dos presiones totalmente distintas, aun cuando esté utilizando los mismos dedos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tamaño, la forma, etcétera, etcétera, me obliga a ajustar esa competencia según lo específico que estoy abordando. Entonces, cuando nosotros nos conocemos, lo que tenemos que conocer es básicamente cuáles son nuestras competencias y aprender a contextualizar, es decir, adaptar a cada situación en particular esas competencias. Eso es conocernos. Eso es conocernos a nosotros mismos. Y por eso ha sido una labor tan difícil, tan tediosa a lo largo de la historia, porque desconocíamos estas reglas del juego de que nosotros formamos parte de la naturaleza y no somos entes extraños a la naturaleza. ¿Ya? Y esa es la gran clave. Nos dice Diana, estuve por semanas dándole vuelta a esto. Pensé en Hawking, a quien le dio ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y ya no pudo caminar ni hablar. ¿Puedes profundizar sobre este caso y lo que entenderíamos por genialidad? Sí, un bonito ejemplo, fíjense. ¿Cuál fue la ventaja que tuvo Stephen Hawking? Bueno, primero, que el ELA le dio cuando ya estaba, o sea, se manifestó cuando ya él era un estudiante brillante de física. Primer detallazo, ¿ya? Fíjense aquí la influencia del afuera, en este caso los factores enfermantes, aun cuando vengan del código genético, en este caso, ¿verdad? Como el momento de aparición es importante. ¿Por qué? Porque si a él lo hubiera agarrado a lo mejor en bachillerato, o lo hubiera agarrado en primaria, su destino hubiera sido otro completamente. Pero ¿qué pasó? Que era un estudiante brillante de física. Y generalmente, fíjense, como la física lo que requiere es realmente capacidad de imaginación, fundamentalmente, no necesitas incorporar tantísima información, se dan los fenómenos de genialidad, se suelen dar a temprana edad, como se dio, por ejemplo, en Albert Einstein, ¿no? ¿Verdad? Son jovencitos cuando ellos logran los mayores logros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque proceden de dos maneras. Primero, no creo lo precedente. Lo cuestiono lo que ya se sabe. Y en segundo lugar, imagino opciones y de repente, imaginando una de esas opciones, ¡pum!, viene una información. Entonces, ¿qué ocurre?
En primer lugar, le da esa edad. En segundo lugar, obsesionado con la física. O sea, su vida era la física, fundamental. El valor fundamental era física. ¿Ya? ¿Cuál es tu valor fundamental? Empecemos a conocer. Su valor fundamental era física. Brillante alumno. En Inglaterra. Y entonces, wow, ¿qué hacen los ingleses? A este señor tenemos que salvarlo. Entonces, en la medida que va progresando el ELA, que es una enfermedad progresiva, la tecnología vino en su ayuda. ¿Verdad? Si Hawking hubiera nacido en 1900, probablemente hubiera muerto antes de los 30 años o por ahí. Es lo más probable. Pero ¿qué ocurrió con todo el desarrollo tecnológico que nos acompaña? Por eso es que para conocernos nosotros mismos no podemos ignorar por dónde va la tecnología también. ¿Ya? Y entonces vino en su ayuda, le pudieron colocar todo este montón de aparatos y le pudieron colocar un sistema de comunicación que le permitió seguir estudiando, seguir investigando, etcétera, etcétera. Y entonces toda esa genialidad que traía, él decía que era la reencarnación de Isaac Newton porque nació el mismo día que Newton, 300 años después exactamente. Y entonces eso también le servía a lo mejor como motivador. Como un gran motivador para ponerse a estudiar algo que no necesita trasladarse a un laboratorio, ¿verdad? Para investigarlo, ni necesita subir una montaña para investigarlo, sino que él lo puede investigar desde su silla, ¿verdad? Es decir, supo también contextualizar, aunque estaba dentro del contexto de lo que él estudiaba. Porque ¿qué es lo que estudiaba? Física teórica. Lo único que necesitaba era la información de qué están haciendo otros físicos teóricos y manejarlo y idearse ecuaciones, etcétera, etcétera. Y apoyarse en los conocimientos previos, lo de Einstein, lo de Bohr, etcétera, etcétera, ¿no? Para construir toda esta cuestión de la teoría de los agujeros negros y toda esta cuestión que tiene que ver con ecuaciones que nos guían para entender y actuar sobre la vida. ¿Ya? Varón, es correcta la expresión. Exacto. Entonces, todos estos factores más su voluntad, que estaba puesta en eso, su voluntad, su propósito, estaba muy bien definido. Y aquí quiero dar otra característica del ser humano. Porque es importante este hilo, que acá nos lo está señalando Avis, cuando dice encontrar ese continuo entre energía y propósito. ¿Ya? Fíjense, la energía que nosotros recibimos a través de los alimentos, a través de la luz, a través de las conversaciones, a través de todo eso. Por ejemplo, por eso el papel de los padres es muy importante del Valle, porque los padres no son los primeros que nos canalizan la energía. Entonces, cuando un padre te dice, no, tú solo puedes hacer las cosas de esta manera, y terminas creyéndolo, terminas creyendo que eso es verdad, o sea, lo constituyes en unas creencias, entonces lo que te pasa en la vida tú crees que es así, que te pasó. Tu cuota de responsabilidad la botas, la expulsas. En cambio, si tú dices, como Hopkins, bueno, yo tengo mi propósito bien claro. ¿Qué es tener el propósito claro? Tener el propósito claro es una representación visual exacta de qué aspiras en la vida. En el larguísimo plazo, no en el corto ni el mediano, no, en el larguísimo plazo. Es decir, en el mismo instante de tu muerte, ¿qué te gustaría decir? Escuchen bien la pregunta. ¿Qué te gustaría decir como razón para irte plenamente satisfecho, con satisfacción plena? ¿Qué dejas para las generaciones futuras? Eso lo llamamos el legado, que es la extensión del propósito. Cada uno piénselo.
Si lo tiene, ya puede entrar en bachillerato en el Colegio Neurocódex. Si no lo tiene, tenemos que empezar por preescolar, ¿ya? Y eso no es ningún problema porque, por ejemplo, en estas formaciones, estas cosas que nosotros estamos aplicando, la gente va a distintas velocidades, igual que, por ejemplo, por acá, ¿no? ¿Con qué velocidad, por ejemplo, una cosa se hace viral? A veces, ¡puf!, inmediatamente. Entonces, igualito opera nuestro cerebro. Nuestro cerebro cuando empieza a aprender va a distintas velocidades. Hay quien lo hace más despacio, hay quien lo hace más rápido. Entonces ahí sí depende pues de la energía individual. Pero el propósito es eso. Primero tengo una imagen bien clara. Me veo allí, me escucho diciendo esas cosas. Por ejemplo, bueno, me veo despidiéndome y preguntando, ¿cómo va el colegio? ¿Cómo va el colegio Neurocode? Y Avix, Diana, Isabel, cualquiera de ellos que está por ahí me dice, wow, ya tenemos 1 millón de alumnos en todo el planeta que están trabajando para la prosperidad del mundo. Entonces me sonrío y digo, wow, valió el esfuerzo. Me voy feliz. Ya es hora de bajar esta cortina y ver si hay algo detrás o no hay algo detrás. Bueno, eso ya dependerá, pues. Eso todavía no está muy claro para el mundo de la ciencia, ¿no? Pero, y además digo, ¿y qué están haciendo los nietos de ustedes? Porque espero que eso sea dentro de muchos años, ¿no? ¿Y qué están haciendo los nietos de ustedes? Bueno, sí, andan por ahí por el mundo dando conferencias, enseñando a la gente a tener propósito, a desarrollar las competencias, las herramientas, que ya tenemos más de 1000 herramientas en la caja de herramientas de Neurocódex. Entonces digo, ok, ha sido un placer, una copita de vino, ¿verdad? Buena música, música relajante, sabrosita, chuchu, me veo mi copita de vino y chao. Ahí está mi propósito. Propósito básico, fundamental, ¿no? Ahora bien, ¿qué fue lo que hice? Lo vi en mi cabeza, lo escuché con mis oídos, lo sentí en mi corazón, lo sentí en mi sistema digestivo. ¿Ah? Y los vi a cada uno de los mencionados de ustedes y un montón de gente más allí despidiéndonos y tal, qué sé yo, y bebiendo vino para celebrar, pues que empieza una nueva etapa. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo el propósito establecido de esa manera, que es el impulso natural genético que recibimos todos los animales en el momento de venir a este mundo. Como decimos, vaya y haga. Ese es el mensaje. Esto está corroborado, sobre todo por estudios que realizó uno de los más brillantes neurofisiólogos del planeta, el doctor Rodolfo Ginás, quien tuve el honor de conocer hace un par de años. Él hizo las investigaciones pertinentes estudiando cerebros de animales y de distintos animales y de seres humanos, donde vio que ese es el mandato fundamental. El mandato fundamental es ¿qué hago a continuación? Mandato fundamental no es quédate en el aquí y ahora y fíjate ver, flota. No. El mandato fundamental de nuestro sistema nervioso central es ¿qué voy a hacer a continuación? ¿Para qué lo voy a hacer a continuación? Y nosotros los seres humanos tenemos eso mucho más desarrollado, lo llamamos intención. Un gran abrazo, Irene. Gustavo, un gran abrazo para Gustavo. Avix nos dice, recuerden que este 31 estaremos iniciando la primera formación del Colegio Neurocódex. Neurocodificación en 5 sencillos pasos. Aprender a alcanzar la auténtica y extrema felicidad. Te esperamos. Y nos deja aquí el teléfono, ¿no? 593-96-870-1528. Exacto. Entonces,
aquellos que estén interesados en continuar esta búsqueda, ¿verdad? Porque podríamos decir, esto creo que con el tiempo se va a convertir en la máxima maximorum del Colegio Neurocodex. Conócete a ti mismo, ¿verdad? Lo que nos pusieron los griegos por allá y los que, por ejemplo, los orientales han venido trabajando desde tiempos milenarios. Cuando el Buda, Siddhartha, ¿verdad? Cuando Siddhartha descubre lo que él llamó la iluminación, no fue otra cosa sino que conocerse a sí mismo. Pero conocerse a sí mismo fue conocer las reglas de la vida, ¿ya? En este caso, en el camino espiritual. Si yo quiero experimentar la mayor paz interior, si yo quiero experimentar ese sentimiento profundo de estar unido a lo trascendente, tengo que recorrer el camino. Para él fue muy doloroso, muy largo, muy atropellado. Recuerden que eso fue como 500 años antes de Cristo, pobre hombre, ¿no? ¿Cuánto le costó? Ahora hoy en día lo tenemos acá y podemos, en 5 pasos, que empieza con el propósito precisamente, nosotros podemos tener la pista básica y fundamental para desenvolvernos con acierto en la vida. Eso es. Hablemos claro. Eso es. Ya el desarrollo científico, humanístico, tecnológico, técnico, cotidiano, nos ha mostrado que es así. Por lo tanto, ya lo tenemos aquí a mano. Vivimos en el siglo XXI. Ya no podemos seguir siendo ingenuos. Vivimos en el siglo XXI. Nosotros en este momento estamos aquí reunidos, aunque cada uno de nosotros está en un espacio y un tiempo diferente. El sueño de Albert Einstein. Esto es una realidad. Que lo llamamos espacio virtual, que lo llamamos coincidencia de fotones, llámenlo como quieran. Pero lo cierto es que nosotros estamos acá, ¿verdad? Ana Cecilia, tú y yo sentados en esta mesa invisible, conversando a pesar de que tú estás en otro tiempo y en otro lugar. Asumamos eso y convirtamos eso en herramientas para vivir. Ese es nuestro mensaje, hablemos claro. Todo esto que estamos descubriendo, todo esto que es nuevo conocimiento, está al servicio de nosotros si nosotros no dejamos ignorar, sino que nos ponemos a estudiar cuidadosamente cuál es la manera que yo le puedo sacar el mayor beneficio a todo esto. Si nos conocemos a nosotros mismos, ¿podemos saber el propósito? Pregunta del Valle. Tener claro el propósito es el primer paso para conocernos a nosotros mismos. Vamos a decirlo así. De los 5 pasos que vamos a dar secuencialmente en 6 sesiones, porque hay una sesión de presentación, el primero es propósito. Que yo no tengo propósito. Ok, no te preocupes. No, tampoco sabías caminar cuando naciste. Tampoco sabías leer cuando naciste. Y lo aprendiste. Entonces, el propósito vamos a terminar descubriéndolo. Es inevitable. Vamos a terminar, pero mi propósito es este. Es inevitable que lo encontremos si lo buscamos y si sabemos cómo buscar. Y eso es lo que vamos a ver. Aquí Barón José nos dice, ¿qué hace la diferencia entre los genios y la genialidad? Porque si todos tenemos los mismos cerebros, unos son más efectivos que otros. Exacto, porque allí depende del contexto, ¿verdad? La genialidad, como veíamos en el caso de Hawking, depende en qué contexto social me estoy moviendo, el que te cataloguen como genio o no. En qué contexto me estoy desenvolviendo y contexto de los 3 tipos, contexto social, contexto material, ¿verdad? No es lo mismo, bueno, lo que se ha dicho siempre,
nacer en América Latina, por ejemplo, es una desventaja. Si tú quieres figurar en la lista de los genios del Instituto Massachusetts. Nacer en Massachusetts es una ventaja. ¿Mm? Hay un estudio de seguimiento medido por IQ, cociente intelectual, ¿verdad? Un estudio de seguimiento que se hizo durante más de 60 años, bueno, mucho más de 70 y pico de años, que se hizo de genios cuando se empezaron a hacer las pruebas de inteligencia, las que llaman pruebas de inteligencia, que tiene 80, ¿no? 2000 genios, que salieron genios por encima de 140, fueron seguidos hasta su muerte. De esos 2000 genios, solo 11 figuraron socialmente. Brillaron. Ojo, uno de ellos fue Ronald Reagan. Llegó a presidente de los Estados Unidos siendo un actor. El salto que dio. Hay dos que se ganaron el premio Nobel en sus respectivas áreas, uno de literatura y otro creo que de química. Los demás no figuraron para nada en ninguna cosa. Entonces, esa correlación que hacemos antes entre el cociente intelectual y la genialidad no es cierta. No es cierta. ¿Ya? Eso fue motivo de un en vivo hace varias semanas atrás, que en algún momento quizás lo podamos repetir nuevamente, ¿no? O sea, repetir, actualizar. Porque otra de las cosas importantes es que esta información está siendo actualizada cada día de nuestras vidas. Ustedes van a ver que día a día nosotros vamos a dar información nueva. Porque esa es parte de la función del colegio y parte de la función de Neurocódex. Aceptar que la vida es movimiento permanente. Nos dice aquí del Valle, ¿por qué pasa eso? Si te refieres del Valle a la importancia de conocer el propósito, a que biológicamente nuestro cerebro está diseñado para atender al futuro. ¿Para qué? Para prevenir que le caiga el ladrillo en la cabeza, para prevenir que se muera, prevenir que se desaparezca, que no se pueda reproducir. Acuérdate que esa es la misión fundamental de la naturaleza. Seguir, seguir, seguir. Y para seguir, por alguna extraña razón, ¿verdad? A nosotros nos pusieron un dispositivo de reproducción bien particular y bien interesante, ¿no? ¿verdad? Entonces, claro, esos factores, varón, tienen mucho que ver, ¿no? Si son más, por ejemplo, cuál es el código social donde naciste, qué hiciste por las otras cosas. Fíjate que, por ejemplo, Nikola Tesla, bueno, sí, se le consideraba un tipo inteligente y lo tenían por ahí botadito. Y ahora, entonces, wow, el gran genio de toda la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque socialmente descubrimos posteriormente lo que había hecho. Y así ha pasado con muchísima gente a lo largo de la historia. Entonces, llamar genio a alguien es un término, es una etiqueta que nosotros le ponemos según su comportamiento interno y su comportamiento social y material. ¿Ya? Entonces, por eso es que no podemos estudiar las cosas en forma aislada. El otro gran mensaje. Somos sistemas, somos complejos. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos los elementos. Lo afectivo, lo cognitivo, lo motor, lo interactivo y el contexto particular en el cual vamos desplegando cada una de nuestras competencias. Si eso lo tenemos claro, podemos lograr que la mayor parte de las cosas de la vida las podamos resolver. ¿Ya? Y entonces, Gustavo nos habla de la visualización creativa, por ejemplo, exactamente, que es una pieza fundamental. Eso lo vamos a ir desarrollando progresivamente, ¿no? Natalia, Marco, belleza, mi llave, lo máximo, ahora más que nunca necesitamos la paz mental.
Exactamente, Irene, fíjate, uno de los aspectos importantes es para yo tener paz mental que requiero. Mi mente esté por encima de lo que esté pasando afuera. Esa es la paz mental. La paz mental es San Ambrosio. No recuerdo si alguno de ustedes sabe la historia, pero no recuerdo qué santo es, que lo condenan a la hoguera y lo ponen como en una especie de parrilla y lo colocan friendo. Le dice, por favor, deme la vuelta para tostarme igual. ¿Por qué? Porque su mente estaba en que él iba a estar sentado al lado de Dios. Entonces dime tú, si de aquí yo voy a estar sentado al lado de Dios, ¿qué me importa si me descuartizo? Puesto que yo voy a estar en una cosa superior. ¿Ya? Entonces, cuando el propósito está claro, también pasa lo mismo. Por ejemplo, fue lo que pasó con nuestros libertadores. Como ellos estaban en la libertad, como ellos estaban en que la tierra fuera para los que vivíamos acá, no les importaba que los mataran. Ricauter, por ejemplo, es célebre porque van a tomar un polvorín los españoles, él está fumando tabaco, tiene el polvorín ahí, esto va a caer en manos de los españoles, prende su dinamita y vuela con el polvorín. Tú dices, wow. O un kamikaze que se lanza con el avión contra el barco porque sabe que él en ese momento es una bala. ¿Ya? Y como bala le tocó eso, paz mental, porque sabe que él simplemente es una bala. ¿Ya? Entonces es la autoconciencia, como nos dice Dori, ¿no? Desarrollar la autoconciencia. ¿Pero qué es la autoconciencia? Precisamente eso. Saber mis potencialidades y cómo contextualizarlo en las 4 realidades que me toca vivir. La realidad material, en la realidad social, en la mental y en la espiritual. Y darle una jerarquía a eso. Y constituirlo como un valor. ¿Ya? Entonces, por eso es que decimos lo que ahora aquí nos pone de manera muy clara Maigualida. Conocerse a sí mismo implica conocer la vida. Creo que recoge en esa frase lo que nos había enviado en el mensaje nuestra querida Elena Soria para enriquecer las tareas que llevamos a cabo en el colegio. Un abrazo para Yoliví, a la distancia. Fíjate, Yoliví, tú estás en otro espacio y en otro tiempo y aún así estamos aquí reunidos. Así que un gran abrazo, Yoliví. Te queremos mucho. Natalia nos da las gracias nuevamente. Varón dice, lo invito a nuestro programa de radio transmitido por YouTube. Vos sabes, de San Vicente, Buenos Aires, Argentina, en la Solidaria 94.9 FM el próximo viernes a las 7 horas de Argentina y hablemos de estos temas. Perfecto. Ponte en contacto allí con Avix, que está aquí en vivo, ¿verdad? Para que tome nota de esto, de tus datos, varón, y podamos entonces asistir a ese programa, con gusto, porque nuestra misión, ¿cuál es? Divulgar, llevar a las personas de la manera más sencilla y operativa posible todos estos descubrimientos, inventos, aportes que enriquecen la vida, que enriquecen la vida. Esa es nuestra misión, por eso vamos donde quiera que nos inviten y hablamos, decimos, planteamos, discutimos, porque en este mundo no tenemos nada perfecto, mi querido varón, y por lo tanto
estamos en construcción, construcción de construcción, construcción de construcción, ¿ya? Avanzando, pero de esa manera vamos avanzando. Como cuando en una ciudad se abre una calle nueva, se derrumba lo que está atravesado y ocurre esto. Me dice Instagram que el video ha finalizado. Ok, entonces pongo por aquí compartir. ¿Ya? Ok. Sí, es que creo que hoy nos pasamos. Hoy nos pasamos. Sí, entonces, varón, ponte ahí en contacto con Avix para que tengamos esos datos. Natalia, tenían un objetivo, era su motivación. Exactamente, la motivación, porque un objetivo, la diferencia entre un propósito y un objetivo es que un propósito es algo existencial. ¿Ya? Un objetivo es un logro específico que yo estoy buscando en un momento dado. Bueno, terminología, podemos hacerlo equivalente. Así que un gran placer, un abrazo y seguimos.